Hoy, durante el día, fue 8 de Sivan, Isru Haga Shavuot, en general, en todas las festividades, el día posterior a la festividad se lo llama Isru Hag. Esto está basado en el versículo que encontramos en el capítulo 118 del Teilim, que en la época del Bet HaMikdash era un día de fiesta también. Y trae lo siguiente acá al revés. Este mundo físico es una mezcla. Es un lugar de reunión en el cual Hashem se encuentra alegóricamente hablando con el hombre, el más selecto de los seres creados. Así también es, como dice en Shir Hashirim, Ginat Egoz, un jardín de nueces, donde Egoz tiene el mismo valor numérico que Het. Het quiere decir pecado. Dios le concede al hombre el libre albedrío para que éste pueda elegir por sí mismo un camino en la vida. O sea, el mundo es un jardín, un hermoso jardín lleno de todas cosas buenas, pero también se mezclan, se meten, no sé, se me ocurre, vieron cuando alguien está sembrando el campo, entonces siempre puede haber algún bichito ahí dando vuelta que hay que combatirlo para que no arruine toda la producción, toda la cosecha. Así también en el mundo espiritual hay bichitos que están dando vuelta y lo que nosotros tenemos que hacer es superarlos porque ahí estamos con Hashem, que Hashem nos tiende su mano y nos ayuda a que podamos hacer de este mundo una morada para Hashem. Estamos en la segunda parshá del libro de Bamidbar, Bamidbar en el desierto, llamado también Humash Pikudim, el libro de los números. ¿Por qué el libro de los números? Porque en varias ocasiones se cuenta al pueblo de Israel. En la primera parshá, Bamidbar, se contaron a todas las tribus, por supuesto menos Leví, y aquellos que estaban listos para ir a la guerra, mayores de 20 años, eh, y daban un poquito más de 603.550, digamos, hombres de esa edad. Al final de la parshá de la semana pasada y al comienzo de esta parshá, que se llama Nasó, Nasó puede traducirse como cuenta o también puede ser de Nesiut, de elevar. La Torá nos cuenta, nos habla ya sobre las familias de los Leví. Leví, que fue elegido para que sus descendientes sean aquellos que van a ser los Kohanim, y los Levíim que hacen el servicio en el templo. Leví estaba compuesto por tres familias, tres varones y una mujer. La mujer era, que era la más chica, Yochebed, que nació cuando Jacob estaba entrando, dice, estaba entrando a Egipto, ahí nació Yochebed, que fue la mamá de Miriam, que de Miriam vienen los reyes de la tribu de Yehuda, después se casó con Caleb y Jefuné. Después tuvo a Aarón, que fue los Kohanim, vienen de Aarón, él fue el Cohen Gadol, y Moshe, que fue el líder del pueblo de Israel. Pero a su vez tuvo tres hijos más, los tres primeros. Uno se llamaba Kehat, que era el segundo en realidad, el mayor se llamaba Gershon, y el tercero se llamaba Merari. Y en la parshá de la semana pasada nos cuenta sobre digamos, las familias de Kehat, y al comienzo de la parshá de esta semana nos cuenta sobre Gershón y Merari. Sabemos que la Torá es exacta. Entonces, cuando de repente está tocando el mismo tema y hay una diferencia en la expresión, en el lenguaje
entre una familia y otra familia llama la atención. Y no es simplemente una cuestión semántica, sino porque hay una intención a qué se refiere, qué representa esto. Por ejemplo, al final de la parshá de esta semana, de Nassó, vamos a ver que habla sobre la inauguración del Mishkan, la inauguración del templo del segundo año, el primero de Nisan del segundo año. ¿Y qué dice ahí? Ahí trae las ofrendas que trajo cada uno de los príncipes de cada una de las tribus. Y cada uno trajo exactamente lo mismo. Y la Torá repite 12 veces exactamente lo mismo, lo único que cambia, en alguno cambia alguna que otra palabra, pero lo único que cambia es el nombre de la tribu con el nombre del príncipe, del Nasi. Pero el resto todo lo mismo. Pero cuando hablamos sobre las tres tribus de Leví, vamos a ver que hay una diferencia. Y esto es lo que sobre esto vamos a hablar ahora. La tribu de Keat, que está en la parshá de la semana pasada, los de Keat eran los que cargaban, cuando iban en los viajes, cargaban sobre sus hombros los utensilios más santos del templo. El Aron HaKodesh, la menorá, la mesa, los altares, etcétera, con todos los utensilios que componían ellos, lo cargaban los de Keat. Los de Gershón que tenemos al comienzo de la parshá de esta semana, dice que ellos cargaban todas las hieriot, especialmente los techos, las coberturas, y eso lo cargaban sobre ciertas carretas. Y después viene lo de Merarí. Los de Merarí, ellos cargaban los postes, las partes más pesadas, y también los cargaban sobre ciertas carretas. Ahora, si miramos el Lashon, miramos cómo está escrito en la Torá, vamos a ver algo sorprendente. Cuando habla sobre Keat, mejor dicho, dice, Naso et rosh bnei Keat le mishpechotam, vas a contar, pero también podemos decir, Naso, vas a elevar a los jefes o a las familias, a los jefes y a las familias de Keat, a los Levíim se los contaba desde 30 años a estos Levíim, de 30 a 50, que era, digamos, la época que uno está más fuerte para poder transportar y cargar todos los utensilios del Mishkan, del santuario. Cuando habla de la segunda tribu, al comienzo de la parashá esta semana, Gershón, dice, Naso et rosh bnei Gershón gam hem, vas a elevar y vas a contar a los hijos de Gershón, también a ellos. Cuando habla sobre los hijos de Merari, no dice nada de elevar. Bnei Merari viven 30 shana bamala, 50 shana, tifkodot otam. Los vas a contar a ellos. Y la pregunta es, ¿por qué a los primeros dos los, eh, los, digamos, utilizan la expresión elevar y al tercero no? ¿Acaso el tercero es de segunda categoría? Por eso no dice elevado. O sea, como que son de familias especiales, familias con linaje, de la alta alcurnia. Y los terceros son buenos, son los del pueblo, que ellos, bueno, que carguen los postes y listo. Obviamente que no puede ser así. También nos cuenta la parashá esta semana los hijos que tuvieron estas tres familias. Kehat tuvo 4 hijos: Amram, Itzar, Hebrón y Uziel. Gershón tuvo 2 hijos, que se llamaban Livni y Shimi. Y Merari tuvo 2 hijos, Mahli y Mushi. También de acá podemos aprender muchas cosas, como vamos a ver ahora. Esta pregunta en realidad
es una pregunta que lo formulan varios, ¿por qué hay un cambio de expresión? Especialmente por qué a la tercera familia no dice no dice elevar, pero esta pregunta también la aborda un gran sabio que se llamaba Rabbi Moshe Soifer, que más conocido como el Hatam Sofer, que tiene más de 1000 responsas. Él era el gran rabino de Pressburg. Pressburg hoy es Bratislava, es Eslovaquia, si no me equivoco, la capital de Eslovaquia. En aquella época era el imperio austro-húngaro y tenía una yeshiva enorme, entre paréntesis, un antepasado mío que se llamaba Shimon Deitch, era alumno del Hatam Sofer y por todo un hecho que sucedió, el Hatam Sofer lo mandó a Jerusalén y de ahí viene toda la rama de Jerusalén y de mi familia. Pero volviendo al tema, él pregunta algo muy interesante que lo nombro ahora, pero después se va a entender un poco más. Y vamos a ver incluso el grado de profecía que tuvo el Hatam Sofer. Él falleció, no recuerdo justo el año que nació, pero él falleció en el año 1839, 100 años antes que empiece la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense de este dato que enseguida nos va a venir bien. Explica el Hatam Sofer así. Estas tres familias representan tres etapas en la vida del pueblo judío. La primera de ellas es Kehat. Kehat, ¿qué significa Kehat? Kehat significa, viene de la palabra congregación, unión, congregar. Dice el Hatam Sofer, esta representa la época del Bet HaMikdash, del primer Bet HaMikdash, cuando el pueblo de Israel estaban todos unidos, estaban bajo en principio el reinado de Shlomo HaMelech. Y como vimos en el Tania, aquellos que estudian el Tania, todo el shiur de cada día, los últimos capítulos de la primera parte del Tania, especialmente el capítulo 53, si no me equivoco, ahí habla la diferencia entre el primer templo y el segundo templo, cómo brillaba la luz de Hashem, y explica que en el primer templo no había desencadenamiento de mundos, la luz venía directamente. Por eso ahí estaban todos los elementos, no faltaba nada, como sí fue en el segundo templo. El pueblo de Israel estaba en su esplendor. Como sabido que la majestuosidad que tuvo Shlomo Amelech, aquel que bajo su reinado se construyó el templo, y que venían los reyes de todos lados a estar con los Yehudim y a alabarlo, y traían korbanot, traían ofrendas, y el Am Israel estaba enaltecido por todos lados. Y esto lo vemos reflejado también en los nombres de los hijos de Keat, de esta familia, que eran los que cargaban la parte más santa del templo. El mayor se llamaba Amram. ¿Qué quiere decir Amram? Amram, al apóstol, era el papá de... Amram se casó con la prima, con Yochebed, y tuvo a Miriam, Aarón y Moshe. Amram significa Am, quiere decir pueblo. Ram quiere decir elevado. Entonces, esto es lo que representa el Romemut, lo impresionantemente alto que estaba enaltecido el pueblo de Israel. El segundo hijo se llamaba Itzar. Itzar viene de Zohar, de brillar, de iluminar. El tercer hijo se llamaba Hebrón, como la ciudad de Hebrón. Hebrón viene de Haber, viene de Jibur. ¿Qué es un Haber? Un Haber es un amigo, pero Haber viene de la palabra Jibur. Jibur es unión.
Cuando estamos todos unidos, por eso es un amigo, es un compañero. Y después vemos a Uziel. Uziel viene de Oz Kel. Él es el nombre de Hashem. Oz es fuerza. Oz también representa la Torá. Entonces vemos que toda la familia de Kehat, desde el nombre del padre, incluido a los 4 hijos, representa momentos extraordinarios del pueblo de Israel. Y por eso dice, Nazó, et Rosh Bnei Kehat, que le dice, vas a elevarlo a los hijos de Kehat por la etapa de la vida del pueblo de Israel que ellos representan. Sigue diciendo, sigue explicando el Hatam Sofer. Después dice, Nazó et Rosh Bnei Gershom Gamhem, a los hijos de Gershom, tal vez aunque ellos no cargaban las partes más importantes del templo, también tenés que elevarlos. Ahora, ¿qué significa Gershon? Gershon viene de la palabra Geirushin. Geirushin quiere decir divorcio, separación, y representa la época de cuando fue la destrucción del primer templo, y después que el pueblo de Israel fue Geirush. Geirush quiere decir también expulsión. Fueron expulsados a Babilonia, y no solamente que estaban mal físicamente, sino espiritualmente también estaban mal. Hubo un descenso muy grande. Ellos perdieron la esencia, el Gaón Israel que decir el orgullo que tiene un Yehudí de ser Yehudí, se perdió, eso se cayó por todos los problemas que había, el odio gratuito y cuántas cosas que desgraciadamente llevaron a que el pueblo sea echado. Entonces, esto representa la época del Galut. Pero también, aunque el pueblo de Israel se encontraba y se encuentra en el Galut, el pueblo de Israel siempre supo conectarse unos con los otros, aunque no teníamos, no teníamos posibilidad de estar en nuestra tierra, hasta había épocas que ni nos dejaban entrar en Israel. Y si ya estamos en Israel, estamos bajo el dominio de otros pueblos. Hubo un montón de pueblos que pasaron, los mamelucos y los turcos y los cruzadas, y que fueron y lo de los persas y los sirios que fueron conquistando la tierra de Israel. Sin embargo, como dice acá el Pasuk, Nazó et Rosh Bnei Gershom Gamen, elevalos. Incluso en épocas que el pueblo de Israel estaba en el Galut, ellos se mantenían unidos. Había no sé si era un cantante en los 1700 o 1800 en Alemania que se llamaba Henry Scheiman, algo así se llamaba, no sé si lo capté exactamente. Entonces dijeron entonces, que el tipo este parece que era observante, pues largó todo, dejó toda digamos, la observancia de Torah y Mitzvot. Entonces, algunos le dijeron, ¿qué son los Yehudim? ¿Qué son los judíos? No tienen ni un pueblo, no tienen una nación, no tienen una tierra. Y este tipo, aunque estaba muy alejado, ¿qué dijo? No tienen una tierra, pero tienen la Torá, tienen algo en común, que eso los une, estén donde estén. Y eso es lo que nos mantuvo unidos a lo largo de miles de años. Por eso dice Bnei Gershon Gamhem, a ellos también tenés que elevarlos. Que incluso en una situación que estamos en el Galut, que estamos exilados, que fuimos expulsados de nuestra tierra, sabemos mantenernos a través de la Torá, el estudio de la Torá y Mitzvot. Por eso, los 2 hijos, ¿cómo se llamaban? De Gershom, Livni y Shimi. Livni viene de Labán. Labán es blanco. Aunque estamos lejos, nos purificamos. O sea, nos emblanquecemos, buscamos la forma de estar blancos, de purificarnos. Shimi viene de escuchar.
Estamos lejos, nos echaron, pero igual seguimos escuchando, seguimos tratando de entender, de estar unidos, de profundizar. No importa dónde estamos, en cualquier parte del mundo donde estamos conectados y estamos unidos. Estamos, no estados, sino estamos unidos. Muchos de los Yehudim están en Estados Unidos, pero no me refiero a eso. Después viene el tercer nombre, el tercer hijo. El tercer hijo se llamaba Merari, la familia de Merari. Merari, saben que viene de la palabra maror. Maror se representa la amargura. Dice el Hatam Sofer, y miren la profecía que él tuvo. Él falleció 100 años antes que empiece la Shoah lo Aleinu. Dice, Merari se refiere a todas las generaciones que fueron perseguidos, los cruzados, la Inquisición. Nosotros agregamos la terrible Shoah, las guerras en Israel, todo aquel Yehudí que muere al Kiddush Hashem, que entrega su alma totalmente al Kiddush Hashem, santificando el nombre de Dios, por el solo hecho de ser un Yehudí. Y acá viene la pregunta, entonces, ¿por qué la Torá no dice Nazó, elevalo? Que a este lo pisoteamos, lo tiramos. Entonces explica el Hatam Sofer todo lo contrario. Estos no necesitan que los elevemos, porque todos estos Yehudim que fallecieron santificando el nombre de Hashem, ya están elevados, están por encima de todos. A nosotros nos tienen que dar el empujoncito para elevarnos, pero a ellos que estuvieron en esas situaciones a lo largo de la historia, ellos no necesitan el empujoncito. Ellos están mucho más altos que todos nosotros. Por eso los nombres de ellos, de los hijos, eran Mahli y Mushi. Mahli viene de Mahalá, enfermedad. Mushi viene de que nos empujan, nos quieren sacar. Pero ellos están mucho más altos que nosotros. Ellos, ellos son los que nos miran de arriba. Perdón un segundito. Ellos nos miran de arriba, ellos están más elevados que todos nosotros. Y ellos son los que seguro en el lugar privilegiado del Ganeden donde ellos se encuentran, seguro que ellos nos van a tirar todas las ondas junto con todos los tzadikim que ahí se encuentran para reclamar y traer al Mashiach inmediatamente.